Cuando el cielo rompió las fronteras, la historia oculta de Cornelio. Libro de los Hechos, capítulo 10. Episodio 1. El hombre justo que no conocía a Dios. Una voz invisible irrumpe en el silencio. Un hombre armado, disciplinado, respetado, cae de rodillas sin entender por qué. Tus oraciones han sido escuchadas. Pero, ¿cómo puede Dios escuchar a alguien que aún no lo conoce? Esta no es solo la historia de un soldado romano, es la historia del hombre en que el cielo decidió ignorar las barreras humanas y demostrar que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado. Quédate, porque esta historia podría explicar por qué, incluso hoy, alguien como tú sigue siendo buscado. Estamos en el primer siglo después de Cristo, en la ciudad costera de Cesarea, una joya del Imperio Romano en la región de Judea. Roma gobierna con hierro, los judíos resisten con fe, y entre ambos mundos hay un abismo. Los romanos son vistos como impuros, los judíos como extraños obstinados, y en medio de esta tensión vive un hombre diferente, un centurión romano llamado Cornelio. Cornelio no era un hombre común, comandaba a 100 soldados, pero su batalla más profunda no se libraba con espadas, algo dentro de él no estaba en paz. ¿Puede alguien tener poder, respeto, disciplina y aún así sentirse incompleto? Mientras otros rendían culto a dioses de piedra, Cornelio hacía algo extraño. Oraba, no a los dioses del imperio, sino a un Dios que apenas entendía. Un Dios invisible, pero real, a quien le estaba hablando realmente. Era generoso, justo, temeroso de Dios, según los judíos que lo observaban en silencio. Pero había un problema. No pertenecía ni completamente romano ni aceptado por los judíos. ¿Puede alguien hacer todo bien y aún así estar fuera? En el campo de entrenamiento, Cornelio era firme, implacable, pero en su interior las preguntas no obedecían órdenes. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es realmente Dios? ¿Y por qué siento que me falta algo? Las noches eran las peores, porque en el silencio el alma habla más fuerte. Y la suya gritaba. ¿Y si todo lo que creo no es suficiente? Tu casa reflejaba su carácter, orden, respeto, disciplina, pero también reverencia. Cornelio había enseñado a su familia a temer a Dios, sin embargo, él mismo aún no lo conocía plenamente. ¿Se puede guiar a otros cuando uno mismo está perdido? Los judíos lo respetaban, pero no lo abrazaban. Era bueno, pero no era uno de ellos. El sistema religioso tenía límites, y si estos límites no vienen de Dios, un día, alrededor de la hora 9, algo cambió. Su oración ya no era rutina, era desesperación. Dios, si eres real, muéstrame el camino. Y entonces el cielo respondió. Una presencia brillante, imposible, innegable. Cornelio no estaba solo. Cornelio, su nombre pronunciado desde lo eterno, ¿estaba soñando o finalmente había sido escuchado? El mensaje fue claro, sus oraciones, sus actos habían llegado al cielo, pero aún faltaba algo que él no podía descubrir por sí mismo. ¿Puede la fe sincera necesitar dirección? El cielo lo había visto, pero ahora le pediría actuar, enviar hombres, buscar a un desconocido llamado Pedro. Un judío, un hombre que jamás entraría en su casa. ¿Está Cornelio preparado para cruzar una línea que nadie se atreve a cruzar? Hoy, como Cornelio, muchos buscan a Dios sin conocerlo realmente. Hacen lo correcto, intentan vivir bien, pero algo falta. Porque acercarse a Dios no es solo intención, es dirección. Y cuando ignoramos ese llamado, la vida comienza a llenarse de vacío, de dudas, de caminos incompletos. Cornelio estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría la historia, pero tú, ¿ya la conoces? ¿O sigues buscando sin encontrar? Si esta historia está tocando algo dentro de ti, no la ignores. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con alguien que también está buscando respuestas. Porque tal vez, como Cornelio, el cielo también está intentando hablarte. Episodio 2. La resistencia invisible. Cuando Dios desafía tus límites.
Un hombre cae en trance, una visión desciende del cielo y una orden rompe siglos de tradición. Mata y come. Pero lo que está en ese lienzo no debería tocarse, no según la ley, no según su fe. Entonces, ¿por qué Dios le pediría que lo hiciera? Dos hombres en dos ciudades distintas están siendo guiados por la misma voz. Uno está listo para obedecer, el otro está a punto de resistirse. Quédate, porque lo que ocurre aquí no solo cambiará sus vidas, sino que podría confrontar todo lo que crees correcto. Mientras Cornelio en Cesarea prepara obedientemente a sus hombres, a varios kilómetros al sur, en la ciudad portuaria de Jope, vive un hombre llamado Pedro, un judío, un seguidor de Jesús, un testigo de milagros. Pero incluso él aún tiene barreras que no ha derribado, porque creer en Dios no siempre significa entender completamente su corazón. Pedro había visto lo imposible, había caminado junto a Jesús, había presenciado lo sobrenatural y aún así seguía siendo humano, con creencias, límites y estructuras mentales difíciles de romper. ¿Puede alguien cercano a Dios aún estar equivocado? Era mediodía, el hambre comenzó a apretar, pero no solo en su cuerpo, algo más profundo se estaba abriendo, una puerta invisible hacia algo que no estaba preparado para aceptar. El cielo se abrió y un lienzo descendió, dentro animales de todo tipo, puros e impuros, permitidos y prohibidos, todo mezclado, todo incorrecto. ¿Qué significaba esto? Entonces la voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro respondió sin dudar: Señor, jamás he comido algo impuro, porque hay cosas que creemos que jamás deberíamos romper. ¿Y si esas creencias ya no son válidas? La voz respondió: lo que Dios ha limpiado no lo llames impuro. Una vez, dos veces, tres veces. El mensaje era insistente, pero Pedro no entendía. ¿Y tú? ¿Escucharías o resistirías? La visión desapareció, pero dejó algo dentro de él: incomodidad, confusión, una grieta en todo lo que creía seguro. Porque cuando Dios habla, no siempre confirma, a veces confronta. Mientras Pedro intentaba entender, los hombres de Cornelio ya estaban en camino, guiados no por mapas, sino por obediencia, dos mundos acercándose sin saberlo. Llegaron, tocaron la puerta, preguntaron por Pedro, un romano buscando a un judío, algo que simplemente no ocurría. ¿Coincidencia o diseño divino? Pedro escuchó y algo dentro de él se tensó, porque sabía lo que significaba entrar en contacto con ellos. Era cruzar una línea que su cultura, su fe, su historia la habían enseñado a no cruzar. Entonces el Espíritu habló, no en trueno, no en fuego, sino en certeza. Ve con ellos sin dudar, sin dudar. Pero, ¿cómo no dudar cuando todo en ti grita lo contrario? Pedro abrió la puerta y en ese instante la historia cambió, no por lo que vio, sino por lo que decidió hacer, porque hay momentos en los que obedecer redefine quién eres. Un judío entrando en la historia de un romano, una orden divina, rompiendo siglos de separación, pero lo más difícil aún no había ocurrido. Pedro irá con ellos, entrará en una casa que jamás debería pisar y allí descubrirá algo que cambiará el destino de todos. ¿Está listo para aceptar que Dios no piensa como Él? Hoy muchos creen que siguen a Dios, pero no solo dentro de sus propios límites. Amamos, pero con condiciones. Aceptamos, pero con barreras. Y cuando Dios nos pide cruzar líneas, preferimos justificar antes que obedecer. Pero ignorar su voz no detiene su propósito, solo retrasa nuestra transformación. Pedro estaba a punto de descubrir que Dios no encaja en nuestras categorías. ¿Y tú? ¿Qué estás llamando incorrecto que Dios ya ha limpiado? Si esta historia está confrontando tu forma de ver la vida, no la dejes pasar. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con alguien que necesita romper sus propios límites. Porque lo que viene no solo cambiará a Pedro, podría cambiarte a ti.
Episodio 3. La puerta prohibida, cuando Dios entra donde tú no irías. Una puerta se abre, un judío cruza el umbral de una casa que jamás debería pisar, el silencio se vuelve pesado, las miradas incómodas, y entonces un romano cae de rodillas frente a él. Esto no debería estar pasando. Este no es solo un encuentro entre dos hombres, es el choque de dos mundos que siempre estuvieron separados, pero cuando Dios decide intervenir, las reglas humanas dejan de tener sentido. Quédate, porque lo que ocurre en esta casa revelará algo que cambiará la historia para siempre. Después de un día de camino, Pedro ha tomado una decisión irreversible: acompañar a hombres romanos, entrar en territorio incómodo y exponerse a lo desconocido. Mientras tanto, en Cesarea, Cornelio espera, pero no está solo. Ha reunido a su familia, a sus amigos más cercanos, porque cuando alguien cree que Dios va a hablar, no la guarda para sí. La casa está llena, no de ruido, sino de expectativa. Algo está a punto de ocurrir, algo que nadie sabe exactamente qué. ¿Puede la fe colectiva atraer lo sobrenatural? Pedro se acerca, cada paso pesa. No es solo una puerta, es una frontera invisible. Todo en su historia le dice que no entre, pero algo más fuerte lo impulsa. Y entonces ocurre. Cornelio, el centurión romano, cae de rodillas, pero Pedro lo detiene de inmediato. Levántate, yo también soy hombre, porque incluso en lo sobrenatural, la verdad no necesita adoración humana. Pedro entra y lo que ve lo desconcierta. Personas esperando escuchar de Dios, gentiles, romanos, los que siempre estuvieron fuera. ¿Desde cuándo Dios también los incluye? El peso de su tradición choca con la realidad. ¿Ustedes saben que para un judío es prohibido juntarse con extranjeros? Las palabras salen, pero algo ha cambiado. Pero Dios me ha mostrado que a nadie debo llamar impuro. Decirlo era una cosa, creerlo era otra. Cornelio habla. Cuenta la visión, la voz, la orden, y por primera vez Pedro conecta las piezas. No era solo su visión, no era solo su confusión. Era un plan, un diseño perfecto. El silencio se vuelve profundo, todos están listos, esperando no a Pedro, sino a lo que Dios dirá a través de él. Pedro comienza a hablar y algo cambia en su tono. Ahora entiendo que Dios no hace aceptación de personas. La frase cae como un trueno silencioso. Todo lo que creía se está redefiniendo. No hay interrupciones, no hay dudas, solo hambre, una necesidad profunda de verdad, porque cuando el corazón está listo, la palabra encuentra terreno. Pedro habla de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección, y en ese momento algo invisible comienza a moverse. No hay señales externas aún, pero el ambiente cambia, como si el aire se volviera más denso, más vivo, más real. Algo está por suceder, algo que nadie esperaba. Pedro aún no termina de hablar cuando el cielo interrumpe, no con palabras, sino con poder. Un poder que no distingue entre judíos y romanos. ¿Está Dios a punto de hacer lo impensable? A veces creemos que Dios solo se mueve en los lugares correctos, con las personas correctas, pero esta historia revela algo incómodo. Dios entra donde nosotros no iríamos, habla con quienes nosotros evitaríamos y transforma a quienes nosotros descartaríamos. El problema no es Dios, es nuestro límite. Pedro cruzó una puerta física, pero también cruzó una mental. ¿Y tú? ¿Qué puerta sigues evitando porque crees que Dios no está allí? Si este mensaje está rompiendo esquemas dentro de ti, es porque necesitas escucharlo. Suscríbete, activa la campana y comparte este contenido con alguien que necesita entender que Dios no excluye. Lo que viene no solo cambiará la historia, puede cambiar tu forma de ver a Dios para siempre. Episodio 4. El día que el cielo no esperó permiso. Antes de que termine la predicación, antes de que alguien levante la mano, antes de cualquier ritual, el cielo desciende, sin aviso, sin filtros, sin permiso humano, y lo hace sobre los que nunca debieron recibirlo. Lo que estás a punto de presenciar rompe toda lógica religiosa, porque cuando Dios actúa, no sigue protocolos humanos. Quédate,
porque este momento redefine quién puede ser alcanzado y cómo sucede realmente la transformación. Estamos dentro de la casa de Cornelio en Cesarea, un grupo de gentiles escuchando con hambre, un judío predicando con revelación y un cielo listo para irrumpir. Pedro aún está hablando, pero Dios ya decidió actuar. Pedro abre su boca, pero no termina su mensaje, porque algo lo interrumpe, no una persona, no un sonido, sino una presencia. Uno a uno comienzan a sentirlo, no lo ven, pero lo saben. El mismo poder que descendió en Jerusalén ahora está aquí, en esta casa, en estas personas. Pedro se queda inmóvil. Esto no estaba en sus planes. No hubo altar, no hubo preparación ritual, y sin embargo Dios los está llenando. Sin condiciones, sin convertirse primero. Los gentiles comienzan a hablar, a expresar, a reaccionar, como si algo dentro de ellos hubiera sido encendido. No es emoción, es transformación. Y entonces Pedro lo entiende, no con lógica, no con tradición, sino con evidencia. Dios no espera perfección para otorgar su gracia. Dios no exige pertenencia previa para derramar su espíritu. Dios ya decidió incluirlos. Todo lo que Pedro creía se reconfigura. No era sobre reglas, no era sobre cultura, era sobre gracia. ¿Y cuántas veces nosotros hemos puesto condiciones donde Dios no las puso? Pedro mira a los que están con él, judíos como él, testigos como él. ¿Puede acaso alguien impedir el agua? La pregunta no busca respuesta, busca confrontación. Nadie responde, porque la evidencia es innegable. Dios ya habló, y cuando Dios habla, el hombre no tiene autoridad para contradecirlo. Entonces ocurre lo inevitable. Los que antes estaban fuera, ahora son parte, no por decisión humana, sino por intervención divina. Cornelio ya no es el mismo. El hombre que buscaba ahora ha encontrado no una religión, sino una relación. Y Pedro, el que resistía, ahora comprende. No solo fue enviado a Cornelio, fue enviado para cambiar él mismo. Pero no todos aceptarán esto, porque cuando Dios rompe estructuras, los que viven de ellas se incomodan. Pedro regresará y tendrá que explicar lo inexplicable. ¿Está listo para defender lo que ni él mismo entendía antes? Hoy muchos esperan estar listos para acercarse a Dios, cambiar primero, mejorar primero, ser dignos primero, pero esta historia destruye esa idea. Dios no llega cuando eres perfecto, llega cuando eres sincero, y rechazar ese momento puede ser rechazar la única oportunidad de transformación real. El cielo descendió sin pedir permiso, y tú ¿sigues esperando sentirte digno para permitir que Dios entre en tu vida? Si este momento ha tocado tu corazón, no lo ignores. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con alguien que cree que aún no está listo para Dios. Porque la verdad es, Dios está listo para ti. Episodio 5. Cuando la gracia rompe el juicio. La defensa de lo imposible. Un grupo de hombres lo confronta, no por haber fallado, sino por haber obedecido. Entraste en casa de gentiles y comiste con ellos. El silencio pesa, porque ahora Pedro no solo enfrenta dudas, enfrenta juicio. El mayor desafío no fue la visión, ni el encuentro, ni el milagro. Fue explicar lo que Dios hizo a quienes no estaban listos para aceptarlo. Quédate, porque este cierre revela una verdad incómoda. No todos celebrarán tu transformación, aunque venga de Dios. Pedro ha regresado a Jerusalén, el centro espiritual, el lugar donde las tradiciones son firmes y las ideas nuevas peligrosas. La noticia ya se ha difundido, gentiles han recibido lo mismo, y eso cambia todo. No hay celebración, no hay alegría, hay cuestionamiento, hombres fieles pero limitados por lo que siempre creyeron. ¿Puede alguien amar a Dios y aún así resistirse a lo que Él hace? Las palabras son claras. ¿Por qué entraste? ¿Por qué compartiste con ellos? No preguntan para entender, preguntan para juzgar. Pedro podría defenderse, podría justificarse, podría imponer autoridad, pero elige algo diferente, recordar. Porque cuando lo que viviste fue real, no necesitas adornarlo. Comienza desde el principio, la visión, la voz, la confusión. No omite nada,
porque la verdad no teme ser examinada. Lo que Dios limpió, no lo llames impuro. Ahora esas palabras tienen sentido. No eran sobre comida, eran sobre personas. Habla del encuentro de Cornelio, de su búsqueda sincera, porque Dios no ignora corazones genuinos, aunque estén fuera del sistema. Y entonces dice lo que nadie esperaba. Si Dios les dio lo mismo que a nosotros, ¿quién era yo para impedírselo? Silencio. No hay argumento contra eso. Las miradas cambian, la rigidez se rompe, porque cuando la evidencia es divina, la resistencia humana pierde fuerza. Finalmente lo reconocen, no con entusiasmo inmediato, sino con reverencia. Entonces, también a los gentiles Dios ha concedido vida. No lo celebran aún, pero lo aceptan, y eso es el comienzo. Ese momento abre una puerta que nunca se cerrará. El mensaje ya no tiene fronteras, la gracia ya no tiene límites y la historia acaba de cambiar. Pedro camina en silencio, ya no es el mismo, no porque vio algo, sino porque entendió algo. Dios es más grande que cualquier estructura humana. Cornelio buscaba a Dios sin conocerlo. Pedro conocía a Dios, pero no lo entendía completamente. Y ambos tuvieron que cambiar porque encontrarse con Dios nunca te deja igual. Hoy la historia se repite, personas sinceras buscando respuestas y creyentes limitando lo que Dios puede hacer, pero la verdad sigue siendo la misma. Dios no está limitado por tu pasado, no está restringido por tu cultura, no está condicionado por tu historia. El único límite es el que tú decides mantener. Alejarse de Dios no siempre es rebeldía visible, a veces es simplemente ignorar su voz cuando te pide cambiar. Y las consecuencias no siempre son inmediatas, pero sí inevitables: vacío, confusión, propósito incompleto. ¿Dónde estás poniendo límites que Dios ya rompió? ¿A quién estás descartando que Dios ya aceptó? ¿Y qué parte de tu vida sigue esperando una transformación que solo llegará cuando decides obedecer? Si este documental habló a tu corazón, no lo dejes aquí. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con alguien que necesite entender que Dios también lo está buscando. Porque tal vez, como Cornelio, ese alguien eres tú.